Buenos días, ingeniero José Luis Torres, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido, días. ingeniero. ¿Cómo está? Disculpe, justo un minuto estaba haciendo las coordinaciones para que se transmita en vivo. El día de hoy es feriado, ¿no? Feriado nacional, Día de la Bandera y Uy, un nuevo feriado en el calendario, ahí nos movió un poquito a todos, creo. sí, justo veo que no ha habido labores en el sector público, ¿verdad? Y pero lo importante, estamos conectados. Voy a compartir el flyer a ver si me lo permite. ¿Y cómo se encuentra? Se encuentra en Lima, ¿verdad? Sí, 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 acá en Lima, en el feriado, en la casa, Bien. descansando un poquito, pero aquí conectado. Excelente. No, hoy día por ser feriado, la verdad, atinamos a que sea, eh, digamos, el día en la mañana, ¿no? Porque yo en la noche me imagino que todos estarán reunidos con sus familiares también. Ujú. La mañana más tranquila. A ver, vamos a proyectar. Ahora sí. Bueno, darle la bienvenida a todos los participantes. Muy buenos días. Estamos en nuestro quinto día de conferencia a las previas del Día del Ingeniero, que es mañana, 8 de junio, y ya contamos con nuestro ponente, el ingeniero José Luis. En este caso, a ver, ingeniero, discúlpeme. Ahí vamos a ver si se nota, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, es un gusto saber, ingeniero, que usted es lambayecano, ¿no? Me imagino que vivió la primaria y la secundaria en Chiclayo, Así ¿no? es, así Sí. es. Qué bueno. ¿De qué colegio se ha egresado? Colegio Manuel Pardo, promoción 97. Ah, promoción 97. Ah, qué bueno, sí tengo amigos de esa promoción. Qué bueno, qué bueno, qué buen ingeniero. Y luego viajó a Piura, estudió y luego migró a Lima, ya Así es, desarrollarse bueno, profesionalmente. estudié, como ahí lo ven los presentes, soy ingeniero mecánico eléctrico de formación, estudié en la Universidad de Piura. Luego la vida te va llevando y tú vas tomando decisiones. Pasé por construcción, por la venta de maquinaria pesada. He hecho algunos diplomados, obviamente, en marketing, regulación del sector de energía, en liderazgo, en economía. Tengo casi ya 20 años en el mundo laboral y desde el año 2018 involucrado en temas de movilidad eléctrica. He llegado a ser presidente del Comité Técnico Normativo de Perú. Tenemos 16 normas técnicas aprobadas. Y nada, especializándome en el tema de movilidad, así que siempre es un honor poder tener estos espacios de conversar algunas ideas que obviamente en el tiempo van madurando y poder compartirlas con personas de mi tierra va a ser muy, muy gratificante. Excelente, la verdad que lo conocí en el Conimera del año pasado y la verdad, bueno, excelente la ponencia, ¿no? Felicitarlo. Y bueno, no sabía que el ingeniero Will Ulanto me dio su número, sí, justo me recomendó a su persona y bueno, me di cuenta, era el mismo expositor del Conimera, ¿no? Justo con el ingeniero Will me lo recomendaron para el tema de la electromovilidad, pero me dijo que él ya no estaba, ya había desarrollado ya 5 años ese tema y estaba en otro tema, estaba con el tema de bombas en minería y Así es. justo me dio su número para poder, digamos, tener una charla y es un tema muy interesante en esta semana de ingeniería acá en el Consejo Departamental de Lambayeque, que poder difundir, ¿no? Ya nos visitó una empresa con el carro eléctrico, ¿no? Un carrito, un auto de la marca Dongfeng, estuvo por acá. Si no recuerdo, era 29 kilowatt hora, ¿no? De carga, más o menos la energía que podía almacenar las baterías Ujú. y lo traían de Trujillo a Chiclayo con una sola carga, ¿no? Que tenía una conexión trifásica para cargar en 2 horas, una monofásica para cargar en 8 horas. Y bueno, la verdad que el autito estaba en $19.000, ya lo he visto en 16, ha bajado, creo que ha habido un tema de racionalizar el precio, sensibilizarlo y bueno, la verdad que para los amantes de la cultura, del cuidado del medio ambiente y también bueno, la autonomía que tiene, excelente, ¿no? Igual espero que se difunda, espero que también la política peruana dé ingreso a estos vehículos, ¿no? No solamente importarlos, que las marcas lo importen, sino que podría ser
firmas con las empresas que fabrican acá para ensamblar y poder tener un precio menor, ¿no? Si el Estado no se interesa en apoyar, ¿no? Porque siempre los privados, las empresas lo importan, lo traen, lo venden al precio, ¿no? Incluyendo el flete, el transporte y el precio aún está elevado, ¿verdad? Ahí es una cadena de valor interesante. Yo creo que a veces desconocemos, cuando solo miramos el precio, creo que desconocemos realmente el tema de la industria automotriz y la transformación que está sufriendo. Yo creo que tenemos todavía el problema en el Perú de mirar solo precio, no el ecosistema. Y efectivamente yo creo que estamos en un momento de quiebre donde podríamos tener una posibilidad de desarrollar alguna parte de la industria. Es parte de lo que pienso conversar un poquito hoy día, ¿no? Como dándole una introducción a lo que viene. Correcto, correcto, ingeniero José Luis. Bueno, de manera rápida, esta es su hoja de vida. Bueno, felicitarlo por la trayectoria académica y profesional. Como lo indicó, usted es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad de Piura. También cuenta con estudios de marketing, estrategia y ventas del PAD en la Universidad de Piura, ¿no? Gestión y regulación del sector eléctrico en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTED, liderazgo en la innovación del MIT Professional Education, economía para negocios en América Latina del INCAE. Cuenta con 19 años de experiencia en sectores de bienes de capital industrial y construcción, tanto a nivel de mantenimiento, operaciones comercial y gerencial. Es especialista en movilidad eléctrica y expresidente del Comité Técnico Normativo de Transporte Eléctrico del Perú, en INACAL, Ministerio de Energía y Minas. Como docente, expositor invitado en distintos eventos sobre movilidad eléctrica, transición energética, transportes, energías renovables a nivel local y LATAM. Bueno, acá está su QR para poder agregarlo a LinkedIn. Bueno, el tema de hoy es una visión país de la electromovilidad, oportunidades y barreras, ¿no? Nos va a ilustrar bien para tomar el conocimiento sobre la actualidad de de este rubro y que veremos una mejor visión después de la exposición, ¿no? Igual también, como usted lo ha dicho, la cadena automotriz tiene un gran valor. Hay que también apostar por el medio ambiente y sería bueno que todas las empresas, ¿no? Tomen esa iniciativa o haya incentivos para poder, digamos, poco descarbonizar, ¿no? El medio ambiente y optar por la masificación de autos eléctricos, ¿no? Ingeniero, sin mayor preámbulo, darle la bienvenida a su tierra, a Chiclayo. Recibe el saludo de todos, de nuestro decano, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro, de la Junta Directiva, de nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, donde me honra presidir, y puede iniciar la conferencia, ingeniero. No, no, muchísimas Muy gracias, amable. Pedro. A ver, permíteme ver si me puedes dejar de compartir eso, para poder compartir pantalla. Sí, Eh, Me confirma cuando se vea mi pantalla. se ve bien, Perfecto. ingeniero. Perfecto. Sí, a Se ver, nota perfecto. no, genial. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a a las personas conectadas. El feriado, yo creo que este feriado no está todavía en nuestro radar. Creo que es el primer año que se ejecuta. Entonces, cuando coordinamos la fecha con Pedro y vi mi agenda y G7, mira, 11 de la mañana está perfecto. Luego me di cuenta que era feriado, pero estamos aquí para honrar nuestros compromisos. Creo que es lo que necesitamos en este país para poder salir adelante. Cuando, de hecho, conversábamos al inicio con Pedro y en este momento sobre la electromovilidad, eh, hay que tener una visión un poquito, bastante más amplia, hay que tener una visión país, geopolítica, industrial, porque a veces la conversación, yo le siento, eh, y quiero utilizar un adjetivo correcto, le siento débil. Débil porque estamos, creo que muy enfocados en que le bajan el precio al vehículo para comprarlo, ¿no? Y esa es la conversación más triste, la conversación más débil que puede haber al respecto. Yo quiero transmitir algunas ideas para que ustedes luego evalúen y pueden estar de acuerdo, desacuerdo conmigo, todo bien, pero sí poner algunos temas en la mesa que me parece como colegio especializado en ingeniería, de todas las ramas, nos compete tomar una voz y poner el tema en agenda, porque si somos un colegio profesional, pues hay que poner algunos temas en agenda país y nosotros como sociedad, pues involucrarnos. Entonces, esto va mucho más allá de vender autos.
Eh, y ojalá puedan por lo menos llevarse alguna idea y por favor, y si tienen alguna pregunta durante el tiempo, anótenla y para darle fluidez seguramente la responderemos al final. Y bueno, ya me presentaron. Eh, a mí me gusta siempre empezar con un tema de escenario, porque si lo vemos la tecnología como vender autos, podría ser, lo escuché la semana pasada en un evento que un congresista de la República dijo, esto es una moda. Esto está lejos de ser una moda. Esto no es una moda de zapatillas, de ropa, de comida, ¿no? Esto no es una moda. Hay que entender el escenario global por el cuál es el paraguas general. Y para mí, esta imagen me gusta mucho porque la mayoría de personas pensamos precisamente esto. Y esto es un error, y un error muy grave. Solamente acá podremos dar quizás media hora sobre conversar al respecto. Eh, si alguien puede apagar su micrófono, porfa. Eh, no tengo problemas con el perrito, sino que me distraído. Eh, todo bien. Entonces, eh, aquí el tema es un poquito más amplio, porque efectivamente la industria automotriz tiene aproximadamente 100 años o más. Y podremos ir un poco viendo la historia por qué se desarrolló la industria automotriz. Pero antes de la industria automotriz, antes del motor de combustión, la gente se movilizaba en caballos y carrozas. Y esto hay que entenderlo como tecnología, o sea, la tecnología de ese momento. Lo que pasa es que tenemos otro problema de nuestra época, ¿no? Cuando hablamos de tecnología pensamos solamente en celulares o en IT. Yo tengo ese problema siempre. Hoy día soy gerente de nuevas tecnologías y la gente lo relaciona solamente con computación, con data. Yo creo que hay que entender como ingenieros la tecnología desde el punto de vista más amplio. Y yo digo, la tecnología del momento era el caballo y la carroza. O sea, es una tecnología porque fue un cambio tecnológico al momento que le resolvió la vida a muchas personas. De hecho, la invención de la rueda es uno de los inventos tecnológicos más grandes. Y podríamos ir hablando de todo lo que se involucrado. Porque claro, al tener caballos en las ciudades, hay que tener establos, hay que tener veterinarios, hay que tener una empresa o una industria de herraduras. Entonces, se dan cuenta, las ciudades fueron diseñadas en base a la movilidad de aquel entonces. Y luego vino un cambio tecnológico, el motor de combustión, que, que hay que entender que pasan muchas cosas alrededor de para que esto suceda. O sea, a veces creemos que cuando se inventó el automóvil la gente lo aceptó con alegría. No, tenían los mismos paradigmas y seguramente las mismas preguntas que hoy tenemos. Por ejemplo, seguramente decían, qué bonito, ¿y dónde he hecho combustible? Porque espérense, hace 120 años no había estaciones de combustible como hoy tenemos en cada esquina. Cuando te trasladan la pregunta al tiempo de hoy, y me adelanto un poquito, dicen, ¿dónde cargaremos? Un momentito, la red de recarga va a tener que ir desarrollándose junto con la industria. Y no pretendo quitarle importancia, lo que pasa es que la red de recarga el 80% de personas que tienen un vehículo eléctrico para uso particular no utilizan la energía de recarga, cargan en su casa, que es una de las grandes ventajas tecnológicas. Poder cargar en tu casa como si fuera un celular. No es lo mismo, pero es muy parecido. Entonces, aquí hay que entender que hubo un cambio tecnológico. Como gran, y ahora, claro, el problema es que aquí efectivamente sucedió un reemplazo. Hoy día no vemos que la gente para su día a día se mueva en caballos y carrozas, ¿no? No sucede, excepto un baile de marinera de caballo paso o algún sitio turístico que tenga sus caballos o la policía montada cuando va a los estadios. No es común. Y claro, entonces tú te quedas en la cabeza con que cuando apareció una tecnología nueva, desapareciste la antigua. ¿Ya? Y entonces, cuando vemos una tecnología nueva actual, que es los vehículos eléctricos, pensamos que va a pasar lo mismo y cuando no va a pasar eso. Lo que estamos haciendo es una transición. Y en el sentido más amplio, transicionar, porque cuando transición va a haber reemplazo paulatino, es una transición donde las tecnologías van a coexistir, porque es imposible, pero lo digo de todo corazón, es imposible pensar de que los vehículos eléctricos van a reemplazar a los vehículos de combustión. Es imposible porque la cantidad, una industria de 120 años, la cantidad de vehículos que hay, la red de recarga, porque es una red de recarga, las estaciones que existe, hace difícil, la mirada es más completa y obviamente estamos caminando hacia
un mundo más descarbonizado. No podemos olvidar la realidad geopolítica. O sea, el poder que concentran los 7 países de la OPEC que suben y bajan el precio del combustible no va a desaparecer de un día al otro porque un día nos decidimos ser más ambientalistas y cuidar el planeta. O sea, acá hay muchas cosas que son zonas grises complicadas, pero sí tenemos que entender que vamos a transicionar. Ya de hecho, el motor Euro 6, o la tecnología del motor Euro 6, las emisiones son muy bajas, pero muy, muy bajas. Llegaremos ahí, bueno, por norma 2026, pero llegaremos ahí y entonces habrá espacios donde el vehículo a diésel tendrá su rol, donde el vehículo eléctrico tendrá su rol, donde el vehículo a hidrógeno tendrá su rol y hay una transición energética. Lo importante aquí es entender que el paraguas no es el vehículo, el paraguas es el energético o la transición de energía. ¿Cómo muevo mi matriz energética del país y cómo muevo mi matriz energética del transporte? Electrificar el transporte es una solución, no la única. Entonces yo creo que andamos con un filtro muy blanco y negro y muy chiquitito de pensar de que solamente vamos hoy día todos tenemos que moverlo eléctrico, porque sí, no funciona así, estamos en una transición y hay que entender que las transiciones tienen una razón de ser. O sea, este cambio tecnológico que ocurrió hace 120 años, cuando se descubre el motor de combustión, pasan muchas cosas. ¿No se acuerdan de las películas, no? Cuando había un vehículo a motor de combustión y la rueda esta gigante, pues apareció un ingeniero y se inventó el arrancador. Es que no se llama Porsche. Y ahí facilita el arranque. Se descubre petróleo en Estados Unidos. Y obviamente al descubrir el petróleo haces que una industria automotriz norteamericana crezca, y ya sabemos la historia. No es el tema de hoy. Y comienzas a desarrollar una industria de combustión. Hubieron los mismos problemas, las mismas trabas, las mismas taras mentales, pero comienza a desarrollarse la de recarga. Pero una cosa que es muy triste es que hubo una guerra, o bueno, dos. Y la guerra, porque, ojo, el vehículo eléctrico ya existía antes de microcombustión. La tecnología de baterías no tenía la madurez que tiene hoy. Y entonces el vehículo de combustión lo absorbe y casi casi lo desaparece. Pero ¿qué pasó? Porque precisamente cuando tú ves por qué una tecnología prevalece sobre otra, es porque sencillamente hubo una guerra. Y en esa guerra, las autonomías eh, eran, se necesitaban mayores autonomías que en los vehículos eléctricos en ese momento no cubrían, y el vehículo de combustión sí lo tenía. Y además, otro tema social es que en ese entonces la mayoría de personas en el mundo vivían en el campo, no en las ciudades. El 70-80% de las personas vivían en el campo. ¿Y eso qué hace? Que necesiten precisamente esa facilidad de moverse a grandes distancias. Y entonces toda esa suma de hechos, que hay que volver el paraguas, hace que en la industria o la tecnología de combustión interna desarrolle. Cuando miro esto, lo que está pasando hoy día, yo tengo que entender también lo que pasa a nivel global. Paso que la tecnología de baterías se desarrolla, descubren el material correcto para manejar una mejor densidad energética, se controla su volatilidad, se controla la temperatura, la tecnología de baterías sufre un desarrollo importante, comienza a abaratarse, comienza a verse otras oportunidades, y eso voy a hablar un poquito más adelante, pero comienza a ser un escenario que permite además entender de que el mundo no puede subir la temperatura más de 1,5 grados. Entonces, alguno me dirá, pero yo no soy ambientalista, ¿sí? Pero sí creo que es innegable, sobre todo los que hemos vivido en el norte peruano, los que hemos sufrido los fenómenos del Niño, que ahora son cada vez más frecuentes, o esta ola de frío, te das cuenta que en el mundo está pasando algo que no es normal. No voy a discutir si estoy a favor o en contra del cambio climático. Yo, como buen ingeniero de formación, hablo de hechos. Y la verdad es que algo está pasando. Y tiene que ver las emisiones, porque de la era industrial venimos emitiendo y ahora comenzamos a caminar hacia intentar descarbonizar, dejando de emitir, reduciendo las emisiones o compensando. Se dan cuenta que hablo de tres cosas. Porque no podemos tener el pensamiento sesgado de solamente eliminar las emisiones. Hay muchos procesos en los que no se puede eliminar. Entonces, hay partes en las que podemos eliminar emisiones, en algunos casos tenemos que reducir las emisiones y en otros quizás compensar, pero tenemos que en la suma tratar de llegar a una carbono neutralidad para
tratar de cuidar nuestro planeta porque no tenemos planeta B, excepto Elon Musk que quiere poblar la Tierra, que quiere poblar Marte. Esto no tenemos mucho más. Entonces se dan escenarios. Y otro escenario social es que efectivamente, a diferencia de hace 100 años, donde la mayoría de personas vivían en el campo, hoy las personas viven en ciudades. La ONU espera que para el 2040, 50, si no es 2030, el 70-80% de personas en el mundo vivan en ciudades. Hay una migración del campo a la ciudad. Es un tema mucho más complejo porque ahora quién hará la tierra para conseguir comida, ¿no? Comida sintética no creo que sea la solución, pero es una realidad. O sea, estamos hablando de que la gente ahora vive en ciudades y eso es un reto mucho más grande porque hay que optimizar la ciudad y es el concepto de Smart City, de gestionar los recursos. Hay que gestionar la energía, el agua, los residuos sólidos, el tráfico, Hay una serie de cosas que se podría conversar. Pero me gusta conversar sobre esta base porque creo que ahí es importante entender el verdadero panorama de lo que es la transición energética en el transporte y por qué es importante mirarlo, que no es una moda, que nosotros como profesionales no podemos pensar que es una moda. Hay bases teóricas, científicas, hay bases sociales y geopolíticas que además nos hacen ver que estamos precisamente en una era de transición, nos ha tocado vivir y hay que asumirla como tal, con los riesgos necesarios, con la madurez necesaria para poder avanzar. Entonces, en ese escenario global, vemos que el mundo comienza a tomar algunas decisiones. Los países, ojo, y también es cierto que nosotros como país, en lo que nosotros aportamos a las emisiones en el mundo es 1%, menos, pero bueno, 1%. Son los países más industrializados y más desarrollados los que más emiten. Pero también tenemos que exigir que estas cosas se cumplan, porque si bien aportamos solo con el 1%, pues somos uno de los países con los ecosistemas más frágiles. Entonces no hace sentido que no nos sumemos a esta ola de necesidad más que de mantención humana. Y ahí, por ejemplo, vemos que a nivel mundial ya se están tomando se están planteando algunos objetivos para llegar al 2050 con una carbono neutralidad. Y eso hace que muchas decisiones comiencen a caminar para la reducción de emisiones en la industria de la misma matriz eléctrica. O sea, hay países que todavía generan energía de carbón. China, nuestra matriz es mucho más limpia, es hidro y gas. Entonces, hay países, bueno, por toda la índice de la guerra europea, geopolítica, Ucrania, Rusia, geopolítica, han tenido que reabrir plantas, fábricas, minas de carbón en Alemania. Entonces, no es tan sencillo, no es tan blanco y negro, hay que evaluar siempre cosas, pero hay objetivos. Reducir las emisiones, eliminar los calderos de carbono, perdón, de carbón, comenzar a electrificar el transporte, y cuando hablo de electrificar el transporte, estamos hablando de que muchos fabricantes van a dejar de vender vehículos a combustión. Eso es un tema mucho más amplio, pero es la tendencia. Eh, Obviamente, al generar más demanda eléctrica, crecerán las matrices energéticas. ¿De qué sirve crecer si no crecemos con matrices más o menos limpias? Ojalá renovables, pero carbón no puede ser. Eh, la industria del cemento es una industria súper contaminante y está dando pasos importantes en la descarbonización de sus procesos. Hay procesos en los que no puede cambiar, o sea, hace procesos de captura de carbono. Lo que quiero mostrar acá es que efectivamente cuando vemos la electricidad, la industria, el transporte, los edificios y otros, todos suman a decisiones y a objetivos mundiales de tratar de llegar a una carbono neutralidad. Y caminar a un objetivo te da el siguiente paso que qué hago para cumplirlo. Por lo menos intentarás llegar. Yo creo que si no llegamos al 100%, pero llegamos a mucho, estamos avanzando mucho por el planeta, por nuestros hijos y por los que vendrán. Eh, y en esa línea de compromisos, el país, Perú, nosotros, hemos asumido compromisos. O sea, firmamos el Acuerdo de París y tenemos que cumplir la reducción de emisiones. No solamente de transporte, sino también en agricultura, silvicultura, energía, etcétera. Y hay compromisos con números. O sea, nosotros tenemos que reducir las emisiones, de hecho, las subieron de 30 a 40% con metas condicionadas y tenemos números. Tenemos que eliminar 380 toneladas
toneladas de CO2 equivalente. Entonces no sé, no levanté la mano, pero en todo caso, luego, las preguntas luego, por favor. Entonces, ¿qué pasa? No sé, ¿fui yo que levanté la mano? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entender que como si hemos asumido un compromiso, pues tenemos que nosotros, como colegio profesional, comenzar a exigir a las autoridades cuáles son los planes concretos para poder reducir estas emisiones. Emisiones que nos hemos comprometido, que tenemos compromisos, algunos lamentablemente no vinculantes, pero tenemos que hacer que se cumplan, o intentar que se cumplan, o hacer las cosas para intentar llegar a ver hasta dónde podemos llegar. Y cuando uno ve los compromisos y ve el escenario país, pues te das cuenta que el transporte está ligado al tema de energía. No se puede ver como un ente separado, sino que esto es un tema totalmente de energía. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya hizo una propuesta para el Perú en 2021 donde efectivamente tenemos que ir a la penetración de renovables, a la eficiencia energética, a redes inteligentes, reducción de emisiones. Ahora, paro ahí un ratito. Cambiar un vehículo eléctrico es el más eficiente. Pero ¿cómo funciona? Doy un espacio, pero de mayoría de ingenieros, realmente es muy fácil. ¿Cuál es la eficiencia del motor de combustión? Recordemos nuestras clases de máquinas térmicas o termodinámica. Entonces, tú sabes que del 100% de energía en explosión en la combustión, el 15 20 llega a la llanta. Se pierde en calor, se pierde en energía, se pierde en fricción. Hay una serie de elementos donde la energía, finalmente a nivel de eficiencia de energía del motor, no llega a la llanta al 100%, llega entre el 15 y el 20. El vehículo eléctrico, por contrario, un motor eléctrico, del 100% de energía que se genera entre la batería y el motor, el 85% llega a la llanta. Quiere decir. Me dices que no corren las diapositivas, Pedro. A ver, porfa, a ver, confírmame. ¿Se quedó pegado o regresó? A ver, regresé acá. Si no dejo de compartir, Pedro, ¿ok? No, no visualizo. Se quedó pegado a la primera. A ver, sí. A ver, no te preocupes. Parece que. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Me confirman ahí que ven la pantalla? ¿No nueva pantalla? Ahora sí. ¿En qué diapositiva está? Está bien. Ahí No, está bien. no, está bien. A ver. Esa sí la vieron. No, no, solamente la primera. Ya, no importa, regreso. Entonces, habíamos hablado de esta de acá, que es una transición. Que eso, bueno, que ya dije, no es así, pasa una serie de cosas importantes en respecto a por qué esto sucede, el tema tecnológico, el tema social, el tema geopolítico. El mundo ha tomado decisiones, como comentaba, a nivel de reducir las emisiones a 2050. El mundo tiene un objetivo y aquí, como Perú, como país, también hemos llegado a plantear los objetivos para poder reducir las emisiones. Entonces, acá el Perú tiene compromisos importantes. Si no, si se traga otra vez las diapositivas, Pedro, abres tu micro y me avisas, ¿ok? Ahora, no estoy leyendo el chat a cada rato. Y ahí decía que a nivel Perú, esto es importante entenderlo porque el BID ya nos plantea algunas soluciones a nivel de energía y por default a nivel transporte. Eh, descarbonizar, descarbonizar el matriz energética de transporte es importante porque nosotros vamos a reducir costos operativos, y aquí es importante, reducción de la compra de combustibles fósiles. Ustedes saben, espero, que el 70-80% del combustible, el diésel, gasolina que consumimos en el Perú, no lo producimos nosotros, lo importamos a precios internacionales. O sea, teniendo gas barato y teniendo fuentes renovables que no se desarrollan, el 70-80% de la gasolina la importamos y estamos expuestos a los vaivenes de la geopolítica internacional, sin contar, además,
la cantidad de enfermedades y muertes que hay por contaminación ambiental. Hay un número que yo creo que es bastante discutible de un estudio que dice que en el Perú 10.000 personas al año mueren a raíz de la contaminación ambiental. Yo he conversado con unas personas sobre este estudio y me dicen, no, es mucho. Ya, que no sean 10.000, que sean 1.000, 2.000, 3.000, 100. ¿Cuánto vale la vida de una persona para que muera por contaminación? Es complicado cuando uno ve las estadísticas y dices, oye, o sea, no se trata solamente de cambiar de tecnología porque algunos dicen que es una moda y no lo es, sino que estamos demostrando que tiene beneficios. ¿Y cuánta plata el Estado se ahorraría en enfermedades respiratorias y cardiovasculares solamente por mejorar la calidad de aire? Entonces, cuando uno ve todos esos escenarios o toda esa malla de cosas que se van cruzando, pues efectivamente entendemos o queremos, deberíamos entender que la transición energética y el transporte tiene una base fuerte para avanzar y ahí tenemos que tomar pasos concretos. Eh, el mismo BID trata plantea algunas medidas de mitigación en energía y de las cuales todas estas están relacionadas al transporte. Y el transporte no solamente en el tema de eléctrico, sino también promoción de gas natural y GNL, mejorar el sistema de transporte. Ustedes saben que el caos del tráfico genera más emisiones. Si ordenamos el transporte, efectivamente vamos a mejorar muchísimo y podremos hablar de la eficiencia, la generación distribuida, eh, corredores complementarios, en caso de Lima, metros en las ciudades, mejorar el sistema de transporte, etcétera, 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 que seguramente da para dar una conversación bastante más amplia, pero yo quería solamente mostrar este pantallazo de lo que realmente significa eh, la transición energética en energía y transporte. Lo mismo el BID plantea algunas soluciones y algunas metas. Y acá, obviamente, cuando hablamos de transición energética, hablamos de descarbonización, democratización y un tema bastante más amplio de cuanto a la digitalización y descentralización de la energía. Aquí me gusta mostrar además que como Perú, como país, y este creo que es el gran trauma de muchas personas, cuando hablamos de combustibles para la transición, para la descarbonización, pues pensamos que el combustible fósil, gasolina, diésel, va a desaparecer. Y efectivamente, esta es una mesa de trabajo que hizo eh, Enel hace 2 años, participé de la mesa de trabajo con Deloitte, y más o menos nos dio una visión de cómo debe o cómo se comportaría el tema de los combustibles, pensando en un escenario de descarbonización 2050. Y si se dan cuenta, la parte gris no desaparece, debería disminuir. Entonces, en ambos escenarios, solamente siendo ambiciosos o realmente teniendo un objetivo de descarbonización 2050. Pues queda claro que aquí ese cuco, ese monstruo, y hay que decirlo, ese lobby que existe por los combustibles fósiles, eh, hay que ver que no es así, que sí es cierto que va a disminuir, que en nuestro caso debería disminuir porque además lo importamos, no lo generamos. Entonces, con mucha más razón entender que la transición energética debería llevar a una disminución gradual del combustible del diésel, pero que además no desaparece nunca. Y debería crecer la electrificación, debería crecer el hidrógeno y deberían crecer las fuentes renovables, ojalá la biomasa. En el caso de Perú, incluso el gas debe crecer un poco más, porque no tenemos reservas para toda la vida. No es a ver, acá es un espacio de ingenieros. Hay que hablar de la manera correcta. Hay que hablar de la manera. El gas natural que tenemos es una matriz, es un combustible barato, lo tenemos, no es limpio. Por favor, no nos comamos el cuento de que es limpio. Es menos sucio y está bien que contamine menos, pero contamina y emite, o si no, nos regresamos todos al curso de termodinámica o uno o dos o máquinas térmicas cuando hacemos el balance de energía, la ecuación de energía en una combustión y vemos los gases que salen. Así que yo creo que en este espacio de ingeniería mecánica eléctrica no nos podemos dar el lujo de decir que el gas es un combustible limpio, es menos sucio, contamina menos y por lo tanto aporta a la descarbonización, sí.
No podemos dejarnos comer el cuento comercial cuando alguien dice el combustible es renovable. El gas no es renovable, el gas se va a acabar. Por eso, combustible ecológico, por favor. Sí, sí acepto y sí creo que es correcto que es menos uso o contamina menos. Pero creo que las cosas son digo, oye, pero José Luis, entonces estás en contra de la masificación del gas. No, el gas hay que masificarlo. Es más barato tener, es más limpio o es menos sucio tener GNB que GLP. Está claro. Oh, el GNB lo tenemos, el GLP cada vez que hay un oleaje, los barcos no entran y no hay GLP en el país. Eh, ¿Es más fácil empezar una transición con buses a GNB? Por supuesto. ¿Que hay que dejar los eléctricos afuera? Imposible. Porque obviamente habrá zonas donde ya pasa el gas y será más fácil, más barato. Donde zonas donde hay electricidad en el Perú. En casi el 95% del país llega la electricidad. Zonas donde será más fácil adecuar una subestación para efectivamente llevar la electricidad y hacer un patio de recarga que llevar una tubería de gas que no existe. Entonces, todos esos son elementos que a la hora de evaluar, pero lo cierto es que cuando vemos la ruta de los combustibles, pues los combustibles fósiles no van a desaparecer. O sea, quitémonos por favor ese trauma y del mercado, porque eso lleva a tomar decisiones. Y en ese mismo mes de trabajo que hicimos, o que se hizo y que fue invitado, ya se pusieron algunos números algunos números para intentar ver qué es lo que necesitamos hacer a nivel país para como Perú llegar a una carbono neutralidad 2050. Y ahí hablas de una penetración de vehículos eléctricos importante. Bueno, la pregunta no es lo que ojalá suceda, sino qué hacemos para que suceda. Habrá que dar incentivos, habrá que generar la industria, habrá que generar una serie de elementos que ayuden, ¿sí? No solamente los autos, también las motos. O sea, hay modelos de negocio con battery swap para motos que pueden sumar, ¿por qué no mototaxis? Entonces, es bastante más amplio. Pues tendrá que crecer la industria del hidrógeno, sin duda alguna. Tendrán que aumentar la cantidad de puntos de recarga. Sí, acá estamos hablando de un escenario óptimo, ideal, utópico de 261.000 puntos de recarga. Bueno, no sé, 50.000, 100.000, lo que tengamos que llegar a 2050, pero tenemos que llegar. Y bueno, obviamente la tecnología de batería va a ir bajando su precio y se estima un precio interesante para el 2050. Entonces, ya hay números que este estudio se trasladó al gobierno y ya hay números que existen y que deberíamos ver qué acciones tomamos para comenzar a llegar. Pero, y comentaba al inicio, pues que mucho de la discusión, y regreso acá porque acá, no, que entonces para promover la penetración de vehículos eléctricos hay que dar incentivos, sí, sí. ¿Tiene que ser lo mismo que todo el mundo? No, hay que ver nuestra realidad, hay que coger nuestra realidad, hay que construir, hay que folclorizar las soluciones para el Perú, porque somos un país, como todos los países, muy particulares, creo que el Perú por sobre todo. Eh, y claro, el combustible, el diésel lo importamos y como al importarlo estamos expuestos a los vaivenes de la geopolítica internacional y de los precios, pues resulta que en el Perú, esto es un dato del MEF, del año pasado, junio del año pasado, donde en Perú existe el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. O sea, claro, no podemos someter al país a esos vaivenes internacionales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con plata pública de todos nosotros, hemos creado un fondo de estabilización de precios de combustible. Y resulta que ese fondo, al año 2023 ha gastado 11.000 millones de soles. Y al 2024 entiendo que van como 15.000 millones de soles. Para que tengan una idea, lo que se ha gastado, lo que se había gastado hasta 2023, el costo fiscal de ese Fondo de Estabilización de Combustible, pues equivale a 10 veces el plan de saneamiento urbano, a 11 veces el programa de pensión 65, equivale a 13 veces previsión contra el cáncer, equivale a 15 veces a mejora del sistema de justicia y a 66 veces un programa para el desarrollo del niño y la niña plata que hemos gastado como Estado y no hemos hecho nada de eso, sino balancear el precio del combustible para que no se lleve a los vaivenes internacionales. Esto es un subsidio oculto, camuflado, ponle nombre que tú quieras.
no directo, pero esto es directo a la vena, ¿no? Entonces, cuando uno habla de incentivos al vehículo eléctrico y salen los hidrocarburos a decir, no, pero ¿por qué no se incentiva? No, un momentito, el precio del combustible está subsidiado, sin contar los subsidios que realmente existen, que no pagan IGB, que le aumentan los transportistas, hay un montón de subsidios que esto existe, pero este fondo, esos subsidios, y hemos gastado una cantidad de plata y seguiremos gastando, además, ¿eh? Porque no tenemos una política pública que todavía decía esto, pero entonces no pensemos de que esto va a parar o a cambiar. Esto no va a cambiar, esto no va esto no va a cambiar de la nada. Esa es la plata que hemos gastado. Entonces, cuidado con el discurso, ¿eh? El hidrocarburo líquido es subsidiado en el Perú, por si acaso. Este es un subsidio oculto. Yo lo veo de esa manera. Y en esta transición energética, pues resulta que uno de los minerales más importantes que tenemos, como su segundo productor mundial de cobre, es el cobre. O sea, cuando el mundo camina a una electrificación, necesita el recurso, necesita el cobre. Y somos el segundo productor de cobre. En un momento fuimos terceros, nos superó Angola, o perdón, Congo, eh, y deberíamos recuperar el segundo lugar pronto. Ahora, la diferencia entre el primero y el segundo es el 50%, o el doble, o la mitad. Nosotros producimos la mitad de lo que produce Chile. La mitad, se mide el espacio que tenemos para todavía mejorar. Entonces, y obviamente, bueno, si yo no soy ambientalista, trato de ser lo más pragmático posible. Y también cuidar el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de la minería contamina, la minería, no más minería en el Perú, un momentito, un momentito. Ni la diferencia entre Chile y Perú y el espacio que esto significa para nosotros tener los recursos y venderlo al mundo. Es un commodity importante. Entonces, ¿hay que ser minería responsable? Sí. ¿Hay que cuidar el medio ambiente? También. Pero no podemos comernos el cuento de que no necesitamos la minería. No la necesitamos y de manera urgente. Porque además, efectivamente, un vehículo eléctrico consume al menos, más o menos dependiendo del modelo, 4 veces más cobre que un vehículo convencional. Y los sistemas renovables, llegas a paneles solares, eólicos, necesitan 12 veces más cobre que el sistema convencional de electricidad. Estamos hablando de un crecimiento a 2030 del 600% proyectado de demanda de cobre. ¿Y qué hacemos en el Perú? ¿Qué proyecto nuevo minero de cobre hay después de Cayabeco? Cero. Porque le hemos puesto trabas a todos, a Tía María, Conga, a Zafranán, etcétera, y puedo seguir contando la cantidad de problemas que hay. Oye, ¿que hay que hacerlo de cualquier manera? No. Que la empresa privada tiene que ser responsable, sí, y seguramente lo decía, hay que supervisar y fiscalizar, sí, pero tampoco podemos dejarnos llevar por un discurso obsoleto y no quiero hablar de política, pero necesario en esta industria entender que necesitamos de la minería. Y la Instituto de Energía a nivel mundial planteó alguna vez los países que juegan un rol importante en esta transición energética, ¿no? Eh, Me da gusto y pena, digo, cuando hablan de tecnologías limpias, a nivel minería, es el único espacio donde aparece el Perú. No aparecemos en otro más. Está bien, porque está bien, jugamos un rol importante en cobre, pero no entramos en el procesamiento, ni en la cadena de materiales de batería, ni materiales de celdas de combustible, ni mucho menos en la batería del despliegue de vehículos eléctricos. Y hay otros países de la región, sobre todo Chile, que entran en litio, en nosotros, en níquel, y nosotros, cobalto no tenemos, tierras raras podemos, pero si se dan cuenta este pantallazo, nos da una visión. Primero que aparecemos solamente en un sitio, aparecemos, otros países no aparecen, y que tenemos el recurso. Pero cuando ves el recurso, ¿dónde está? Bueno, China, solamente tierras raras. Y procesamiento, todo aparece China. Cuando ves, obviamente a nivel de oil and gas aparecen otros países como Rusia, Estados Unidos, obviamente Irán, Arabia, etcétera. Pero a nivel de electrificación, ¿dónde aparece? ¿Qué recurso tiene Corea? ¿Qué recurso tiene Japón? ¿Qué recurso tiene Alemania? India, Canadá. No, Canadá tiene minería. Entonces, no se dan cuenta que estamos viviendo en la industria atractiva y que es una oportunidad, efectivamente es una oportunidad de desarrollo industrial.
Ahora hay que ser muy maduros para entender de que no podemos dar el salto cuántico a hacer el top of the mind o el top, el first one, el top uno de industria. Tenemos que ir quemando etapas, pero hay que comenzar a quemar etapas. Hay que identificar, o es lo que yo personalmente pienso, de la cadena de valor, qué es lo que puedo hacer o no hacer. Y ahí yo creo que es un desafío para nosotros como colegios profesionales, pues plantear soluciones reales, no populismo. Y aquí yo voy a ser muy crítico porque personalmente los populismos me generan escozor, me estoy rascando. Porque es muy triste escuchar a congresistas, que son lamentablemente los que nos legislan en nivel muy bajo, decir, pues tengamos litio, hagamos baterías. No, mentito, con respeto, no tenemos litio, ni comprobado ni en explotación. Creemos, seguro, hay litio. Ya, yo he ido a buscar litio, la empresa en la que trabajo. Seguramente hay, pero ustedes saben que el proceso minero no es hay, es exploro, confirmo, exploto. Excepto el de Puno, Macusani, no hay nada concreto, ni siquiera tienen todavía algo mucho más identificado, se están dando algunos pasos, pero y además el litio de Perú no es litio el salaro, litio volcánico, que es más caro de explotar y tiene, pero ojo, tiene mejor densidad energética. Pero además, solamente para hacer un tema, no necesitas el litio en estado puro para la batería, necesitas carbonato de litio, además, una química, procesarlo. Y es cierto, una batería de litio, ¿cuánto litio tiene, José Luis? 7 a 12% como cantidad. Es decir, que hay otros materiales que, que podríamos tener como cobre y aluminio, que podría formar parte de la cadena de valor. Obviamente, además el litio está en el cátodo de la batería. Y el cátodo es casi el 50% del costo de la batería. Entonces, ese 7-8% de litio, que no es litio, sino carbonato de litio, y que está en una porción cantidad muy pequeña, que es donde está en el cátodo, es casi el 50% de del costo de la batería. Entonces, hay otras cosas que tenemos que evaluar. Sí, yo sí creo que necesitamos ver qué parte de la cadena de valor podemos hacer y por qué no hacer una fábrica de cátodos de litio. En su momento, primero cuando haya una reserva comprobada y esté explotada y sabemos que podemos producirlo al carbonato, pues efectivamente eh, ver que podemos llegar a un nivel importante de industria paulatina, pequeña, pero llegar, no solamente el recurso. Y ahí, de hecho, acaso un ejemplo, los grandes fabricantes de baterías, CATL, BYD, Panasonic, LG, Tesla, SK, ¿no? Coreanos, pues un espacio antes, los fabricantes de los materiales de la batería de las celdas no son ninguno de ellos. Es decir, que hay un espacio en la cadena de valor que no tiene que ser con la fabricación de baterías necesariamente, sino de repente con uno de los componentes de la batería, porque además luego eso va al fabricante, recién va al fabricante de vehículos y luego entra a una industria que personalmente creo que no estamos explotando bien, que es la industria de reciclaje, que no la entendemos. O sea, la industria de reciclaje de baterías, porque acá hay dos cosas que están jugando o hay que entender. El mundo no está produciendo la suficiente cantidad de litio, porque hay estudios que dicen que en un momento la demanda de vehículos o de baterías de litio va a ser más grande que la producción. Y va a haber un corte, un breakdown de inventario. No va a haber litio para hacer más baterías. Por lo tanto, ya un fabricante como SATL, que es el fabricante de las baterías del mundo, ha dicho que al 2050 o menos, 2040, 2042, él es capaz de reciclar el 98% de su batería. Por lo tanto, no va a necesitar más minería de litio, sino simplemente una industria de reciclaje. Es importante entender la cadena de valor, ¿no? Para ver dónde podemos aportar. Porque estamos tan sesgados por el populismo, hagamos baterías porque tenemos litio. No necesariamente. Hagamos cátodos o ver qué otro componente de la batería podemos hacer localmente con industria para, obviamente,
tener la llegada a los fabricantes porque tenemos el recurso y deberíamos empoderarnos y deberíamos tener, pero no empoderarnos a nivel, y va a sonar duro, ¿sí? No a nivel absurdo, populista, de izquierda extrema, porque eso es así, sino empoderarnos a nivel profesional con capacidad de negociación y sentarnos en la mesa con los grandes fabricantes y ver qué es bueno para ellos y para nosotros. Hacer una negociación importante. Y además desarrollar una industria del reciclaje. Personalmente lo diré en todos los foros que me inviten, yo le veo acá un potencial que no lo hemos dimensionado. Porque podríamos tranquilamente tener una planta de reciclaje en Perú para toda América Latina. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Este es un poco de lo que es. Esta es una visión 2022 de los fabricantes del mundo, porque todavía acá yo he trabajado en una fábrica de vehículos eléctricos china, eh, y acá todavía en el Perú tenemos el tema de decir, no, chino malo, ¿no? Mira, hay chino malo, hay chino bueno, hay chino muy bueno, depende de lo que quieras pagar, por si acaso, ¿eh? Si es chino, si es muy, muy barato, también cuestiónate, ¿eh? Bueno, bonito, barato no existe, pero es otra conversación. Algo sacrificas porque todo cuesta. Pero acá cuando vemos los fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, pues China se lleva la gran torta. Y decimos, los americanos con Tesla, sí. Pero Tesla también fabrica en China, por cierto, ¿eh? Por si acaso. General Motors tiene joint ventures con China. Si la memoria me falla, es con SAIC. Ford, lo mismo, un chino. Bueno, Japón sí se mantiene solo aislado, Toyota, ni tanto, porque yo sé que tiene un joint venture con una empresa china. Volvo, sueco, Volvo fue comprado por Geely de China. Si te das cuenta, todas las marcas tienen una relación con China. South Korea, bueno, Hyundai seguramente todavía no. Volkswagen, acá hace una alianza con SAIC, ¿sí? Con SAIC. Mercedes-Benz tiene una marca con China se llama Densa, por si acaso, y fabrica en China. Y ya hay chinos en su accionariado. BMW es lo mismo. Stellantis, que es una serie de marcas, pero muchas con partnership chino, Stellantis ha firmado acuerdos con China, y los franceses quizás no tanto. Entonces, te das cuenta este overlook general del mundo, pues estamos hablando que China domina la tecnología de vehículos eléctricos. Por eso que están sobre regulando en Europa, por eso que hay una guerra comercial en Estados Unidos. Pero esto es innegable, ¿ah? O sea, a nivel de tecnología de vehículos eléctricos, el mundo chino es el que manda. Lo entendamos o no lo entendamos. Entonces aquí comenzará a ver de otra manera qué tal partnership podemos tener con ellos. ¿Y por qué lo menciono? Luego, más adelante voy a hablar un poquito más de China, pero por ejemplo, las grandes industrias o las grandes empresas de hidrocarburos han comenzado a comprar vehículos o empresas relacionadas a la movilidad, de recarga, de seguros, de after sales, de autónomos, de plataformas de movilidad, de leasing. Entonces tú te das cuenta que, a ver, si los grandes jugadores mundiales de energía, hidrocarburos o muy relacionados a hidrocarburos están también comprando empresas relacionadas a movilidad eléctrica, ellos saben algo que nosotros no lo queremos ver o no lo entendemos, pero deberíamos mirarlo. Avanzo rápido porque se me acaba el tiempo y quiero dejar un espacio para preguntas, pero la movilidad eléctrica es un ecosistema. Es un ecosistema muy alto, muy grande y podremos discutir de esta imagen seguramente en muchas horas, pero hay que ver que no se trata de la venta de vehículos. La venta de vehículos es la última parte más chiquitita. Esto es un ecosistema que lleva energía, cargadores, instalación, minería, y acá hay un espacio importante para tener como país, que tenemos un espacio. Esta es otra visión que hace Deloitte de la industria automotriz, porque la industria automotriz está sufriendo un cambio a una velocidad más grande de lo que ellos esperan. Yo estoy en la industria automotriz y todavía no dimensionamos el cambio que tenemos que hacer. Estamos transitando, parte de mi rol además en mi trabajo, ¿no? Ayudar a transitar a la empresa de trabajo que es automotriz, pero hay que entender que hay un círculo que va desde el seguro, el leasing, la retoma y una serie de cosas. Y hay también otra vez la gestión de baterías. Acá está toda la industria de baterías, que es, ya habíamos mencionado, mucho más amplio que es. Hay un tema de recursos, materiales, desarrollo tecnológico, las celdas,
el sistema de control, el BMS, que es el Battery Management System, los módulos, ya el packing y el reciclaje. Entonces, cuando vemos la industria, hay que ver qué parte de la cadena de valor vamos a entrar. Y en esta geopolítica, es lo que les comentaba hace un rato, pues efectivamente estamos hablando de que CATL ya dijo que va a reciclar el 99,6% de su batería, del níquel, de cobalto y manganeso. El 91% del litio lo va a reciclar. O sea, esto es impresionante. En 2042 ya no necesitan más minas, solamente reciclaje. En Estados Unidos han puesto una guerra comercial con China. Naturalmente, ellos van a defender a sus fabricantes locales que están atrasados en la electromovilidad. Y le ha puesto un impuesto del 100% a los vehículos eléctricos. 50 a los semiconductores, 25 al acero y 50% paneles solares. Y Europa está amenazando y sobreregulando a China para que le quite incentivos en el país de origen y, naturalmente, defender su industria. La discusión también es más amplia, pero para que sepan que no podemos dejar de mirar esto en la geopolítica mundial. Y en esta geopolítica, nosotros, pues resulta que la semana pasada salía en gestión, del 21 de mayo, más o menos 15 días, pues resulta que el cobre llega a su tope mundial. Y nos estamos aprovechando, estamos teniendo más minería de cobre. El Perú, a nivel del Ministerio de Energía, y eso es importante, a través del MEF, de Economía y Finanzas, dijo, bueno, hagamos Chancay sea punto de ensamblaje de autos. Dirán, suena bonito, pero yo les quiero demostrar algo. Obviamente tenemos los minerales críticos, eh, de esta iniciativa. Porque hay que entender Chancay, yo no lo entendí, a ver, sí, conozco el proyecto por temas personales hace un tiempo. Eh, verlo aislado, otra vez, verlo aislado es un problema, es un error muy, pero muy grave. Nosotros vamos a entender que China empezó su proyecto de la Franja de la Ruta, y que ya tiene 10 años, donde ellos han querido recuperar la ruta de la seda, que China tuvo en su momento, ahora se llama la Franja de la Ruta, en español, ¿no? Donde esta iniciativa geopolítica ha hecho que China comience una expansión de rutas que van acompañadas de parques industriales, donde desarrolla carreteras, puertos, ferrocarriles, oleoductos, otro tipo de infraestructura que hay que entender que es parte de una geopolítica para tener control. Y eso es así. Y eso ya está en funcionamiento porque además, cuando vemos todos estos proyectos de China, pues ha dicho, bueno, ahora que sean más ecológicas. Quiere decir que vamos a enfocarnos también en paneles solares, eólicas, baterías, vehículos eléctricos. Entonces, cuando uno ve Chancay, no es un proyecto aislado, es parte de la geopolítica mundial de China, del proyecto o de su ruta en la franja y la ruta. Y todos estos van acompañados de una política seria. ¿Usted quién creen que, por qué nuestra presidenta, te guste o no, a mí no me gusta, por qué tú crees que nuestra presidenta va a ir a China a fin de mes? ¿De turismo? Como decían los chistosos, a comprar una bisutería barata. No, va porque Chancay es mucho más que un puerto, es parte de una geopolítica que debería, y tenemos que entender que debe traer industria. Y ojalá Chancay sea una zona económica especial porque necesitamos. Entonces, China lo mueve de esta manera, ¿no? Necesitamos que Shanghái sea una zona económica especial porque es industria, industria e industria, infraestructura, planeamiento, institucionalidad y regulación. No solo regulación, regulación que va muy ligada a ser innovadores. Yo escuchaba el año pasado en el Congreso de Regulación de Osinermin, decían, regular es innovar, sino que a veces lo entendemos como regular, como restringir, y lo dejo ahí, porque es un concepto más amplio. Pero cuando vemos la historia de lo que ha pasado en las zonas económicas especiales relacionadas al proyecto geopolítico de la franja y la ruta de China, pues tenemos que todos los sitios ha ido desarrollado con parque industrial. Malasia, parque industrial Guangdong. Camboya, Parque Navia Chinabé. Tailandia, Parque Industrial Luoyong. Laos, Parque Sacieta. Entonces, estamos hablando de que China ha invertido más o menos 57.000 millones de dólares en estas zonas económicas industriales. 420.000 puestos de trabajo. ¿Ustedes creen que Chancay va a ser diferente? No debería. Y nosotros deberíamos ayudar a que esto sume. O sea, Chancay debería ser justamente un polo de desarrollo industrial que nos permita ser parte de la industria. Y somos, además, un hub
de Shanghai a Chancay, se convierte en un hub estratégico por ubicación para vender a América Latina, porque yo he conversado esto con unas personas diciendo, "No, pero la demanda de Perú es muy baja". Posiblemente la demanda de Perú sea muy baja, pero el resto de países, o sea, estamos hablando de un costo logístico muy barato. Entonces, yo creo que hay que entender lo que pasa y por esa razón la electromovilidad, y no quiero desviarme el tema, pero es que esto está realizado. Vehículos eléctricos, baterías, es un plan de creación, es parte del plan de China al desarrollar la franja de la ruta. Y Chancay deberíamos todos sumar a que sea una zona económica especial con incentivos para que ensambladoras, fabricantes pongan sus plantas acá y haya una transferencia tecnológica. Y eso demanda profesionales calificados, nosotros. Entonces, yo creo que hay que tener esa mirada país, que es mucho más que vender un vehículo barato, sino una mirada minería, desarrollo, industria, polo, transferencia tecnológica, sí, jugar con la geopolítica. No hay que casarnos con los chinos, ese sería un error. Descuidar la relación con Estados Unidos es otro error. Yo creo que como pena. Yo siempre digo, y esto es muy personal, tenemos el recurso, nosotros debemos empoderarnos y decir, ustedes vengan a negociar conmigo, no nosotros andar rogando que vengan. Pero bueno, la conversación es mucho más amplia. Y entender que si tenemos un modelo de negocio, otra vez, más allá de solamente vender un carro barato, que estamos transitando un servicio a un mundo de mobility, y ahí hay negocios como movilidad as a service, vehicle as a service, charge as a service, para que no hablan de inglés, batería como servicio, vehículo como servicio, recarga como servicio, y mobility como servicio. Entonces, hay otros modelos de negocio importantes. ¿Qué pasa si yo digo, y esto es algo que he estado viendo últimamente, el modelo de intercambio de baterías o swap battery, ¿no? Quitarle el costo de la batería y poner un modelo de negocio donde yo pueda vender la batería como servicio o energía como servicio. Entonces, si te das cuenta, esto es mucho más amplio por eso la industria automotriz tradicional tiene que modernizarse y transformarse. Y acá yo acabo con esto. eh, este gráfico no se entiende, no se ve, no se preocupen que esa es la idea, porque esta es la cadena de valor de la movilidad. Y cuando hablo de cadena de valor de movilidad, muchas veces solamente pensamos en el fabricante del auto, pero hoy no. Muchos utilizan la misma empresa de software, de data, de sensores. Y acá la voy a abrir para no tener mal. Por ejemplo, cuando vamos efectivamente a nivel de tecnología, vemos hardware, software, y muchas de estas empresas no son fabricantes de vehículos, pero son los proveedores de los fabricantes de vehículos. ¿Dónde podemos calzar ahí? O sea, ¿podemos? ¿Deberíamos utilizar? Yo creería que sí. Por eso es importante entender data, generar carreras de ingeniería de datos, de software, desarrollar mucho, porque tenemos mucha data analítica. ¿Cómo creen que funcionan los vehículos autónomos? Porque un día se nos ocurre, no hay mucho análisis de data en tiempo real. Unidades de prueba, si vamos a homologar. Cuando vemos un tema de los OEM, los fabricantes de vehículos, efectivamente los tradicionales y muchos otros nuevos, que ni siquiera los conocemos. Entonces, aquí hay espacio, por ejemplo, solo de poner un ejemplo, ¿no? Nuro es una plataforma de vehículo autónomo para logística en Estados Unidos. Hay espacio. Aquí tenemos todo lo que es sistemas y data. ¿Cuándo la industria automotriz está tan relacionada a esto? Pues el tema de seguridad, ciberseguridad, conectividad, 5G, V2X, que es vehículo a algo, a la red, la telemetría. eh, La generación de data, o sea, un vehículo eléctrico hoy genera más data que un transbordador espacial de hace 20 años, y no es broma. Entonces estamos hablando de una serie de industrias que no sabemos, pero además también tenemos el fleet management. Aparecen jugadores de owners o propietarios de vehículos y obviamente tienen una gestión de flota. Hay tema de autonomía, batería, rutas, o sea, es mucho más amplio y da para hablar, pero solo te quiero dar un brochazo de además mobility operators, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, a lo tradicional, salir a la esquina, tomar mi transporte. ¿Y qué pasa con los mobility operators? El car sharing, los Uber, los Cabify, los Didi, o los software de carro compartido, los que transportan bien, lo que es demanda de transporte público en tiempo real. ¿Por qué tengo que sacar todos los buses en la hora que no es punta? Pero no puedo generar esa programación si no tengo data en tiempo real, o por lo menos data. Entonces, es mucho más amplio. Los aggregators, que ya son empresas un poco plataformas que combinan
los distintos modelos de transporte, porque necesitamos un transporte integral. Incluso hay un concepto que se llama Internet of Mobility y esto, el marketplace. Este es un vistazo general. Yo quería solamente poner una bandeja para mostrar realmente la movilidad, a dónde va el mundo, dónde queremos ir y definir una visión país. Hoy día no la tenemos. Hoy ya tenemos 20 proyectos de ley de electromovilidad en el Congreso, uno que ha pasado a la Comisión, uno que fue aprobado en la Comisión de Economía. Tenemos 3 proyectos de ley en el Ejecutivo, Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Ambiente tiene sus proyectos de ley. Cada uno, no conversamos. Entonces, en una visión país, yo sí creo que tiene que venir de una política de Estado a nivel de industria, de incentivos, de desarrollo, zonas económicas, eh, porque si no, no vamos a ningún lado. Y el mundo se está moviendo en una dirección, hay razones válidas, científicas, y no es una moda. Y tenemos que ver, o vamos donde va el mundo o vamos contra corriente. Y en contra corriente nos va a llevar a desbarrar. Y gracias, yo lo dejo ahí por si era una pregunta, encantado de poder resolverlo. Si no, nada, lo dejo ahí a Pedro para que tome el control del espacio. Sí, ingeniero, la verdad que, ingeniero José Luis, muy grato, la verdad, escucharlo y la verdad, esta ponencia es muy productiva, ¿no? Para tener en claro lo que significa la electromovilidad, ¿no? Y pasar a esta transición y necesitamos, pues, ¿no? Tomar conciencia, igual hacerlo por un tema eh, medioambiental, también igual lo que se requiere, como usted lo dijo al final, es el tema político, el tema de nuestras autoridades, ¿no? Que le den esa forma para poder nosotros tener también eh, la oportunidad de ir renovando, ¿no? Nuestros vehículos, pero también con algo normativo y con algo bien normado, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Entonces, vamos a tener, digamos, esta ponencia de hoy bueno, un resumen y aparte como una reflexión, ¿no? Ya los que no tenían entendimiento del tema, ya con su ponencia, digamos, van a poder, digamos, igual tenerlo presente y claro, ¿no? Nosotros desde los colegios profesionales necesitamos especialistas como usted que han tenido este conocimiento, este estudio, lo tienen no de un año, ¿no? Vienen también investigando, vienen desarrollando para poder cambiar también nuestras políticas, ¿no? Y no verlo como una compra, como el precio, ¿no? Como lo mencionó. Pero digamos aquí a nivel Sudamérica, quería preguntarle quién está más avanzado, ¿no? Tanto con el apoyo del gobierno como de la industria. ¿Qué país usted ve como ejemplo, ¿no? Sudamérica, ¿no? Porque hablar de Europa, de Asia, Ni ya crea, está. Sudamérica, de hecho, Sudamérica tiene la flota de buses eléctricos más grande fuera de China. Si quiere Estados Unidos o Europa, lo que pasa es que eso nos da una señal de que nuestra necesidad de transporte es tan grande que hay un espacio. Yo te digo, yo antes de darle la mano a Eric que está levantando, yo, a ver, a nivel de América Latina, Chile, Brasil y Colombia son los países que más nos llevan, ¿no? O sea, Brasil es un mundo aparte, pero tiene una industria automotriz además propia. Pero Chile y Colombia sin duda llevan la delantera. Ojo, que lleve la delantera no quiere decir que otros países no hagan nada. Estamos hablando de que Ecuador tiene cosas concretas, Bolivia tiene cosas concretas, Uruguay, Argentina, Panamá, Costa Rica tiene incentivos. Hay buses eléctricos embarrados, una isla chiquitita. Entonces, yo creo que nos debería dar un poco de vergüenza de lo atrasados que estamos. Pero si tú me dices que no los top en América Latina, seguramente Colombia y Chile, países de habla hispana, ¿no? Brasil también. No sé si le Pero damos paso a él con la han consulta. tenido apoyo de sus gobiernos, ¿verdad? Han tenido apoyo el Ministerio de Energía y Sí, Minas. ahora, eso es interesante. Eso es interesante. Chile no tiene incentivos. Ojo, Chile no tiene incentivos. Y ha crecido un montón. O tiene una política. Y tiene un norte. ¿Sí? Tiene un norte. Eso es importante. Está comprando tu pantalla, Pedro. Gracias por el certificado. Pero es eso, ¿no? O sea, Chile tiene, sin incentivos tiene un norte. Colombia tiene incentivos. Ecuador también.
Entonces, pero sí, el Estado juega un rol importantísimo. Te marca la ruta o te marca el incentivo, pero te marca la pauta, de todas maneras. El privado solo no puede. Eso está clarísimo. Entonces ha crecido estos países a nivel privado, ¿no? El privado en esos Privados países, y públicos, ¿no? Privado y público, es una conjunción. correcto, correcto. Y también hay una política medioambiental, ¿no? Es decir, eso es Yo primordial, no, ¿no? no es una política medioambiental, es una política de transición energética que abarca una política ambiental. Tenemos que verlo así. Yo no dejaré de verlo así. Y yo creo que es la forma correcta de verlo. Porque si fuera Excelente. por ambiental, muchas cosas cambiarían, pero no es tan fácil, ¿no? Hay que sumar muchos sectores, totalmente transversal. Ahí Eric tiene la mano levantada, no sé si le podemos dar un espacio. Hola Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Eric, vamos a coordinar para, si nos puede, disculpa, se bloqueó los audios porque habían activado. ¿Puedes utilizar el chat, Eric, para leerlo? La pregunta, disculpa. No, A ver. ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, ya se activó el audio. Parece que nos están escuchando en tecnología de la información. Pues Eli, muchas gracias por dar la edición actualizada, ¿no? Porque esto cada mes, cada trimestre se va actualizando con la nueva información. Y más que pregunta, quería ver un consejo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa transnacional que es Owens Illinois, que es la que fabrica los envases de vidrio de todo el mundo. Y curioso porque la planta que pusieron en Lurín, yo trabajaba en la planta de Callao, después en Lurín, se suponía que es una empresa internacional y casi el 90% del personal es peruano, ¿correcto? Entonces, actualmente yo trabajo ahora acá en la Pedro Gallo y yo les explico de que esta empresa no utilizaba papeles para hacer anotaciones o registros, nada. Todo es por la computadora que llegaba a tu celular y era 24 horas y la planta paraba cada 10 años. Entonces, esta realidad a ellos, a mis alumnos, no le entra a la cabeza de que no pueden estar dejando de utilizar un lapicero cuando eso ya ha sucedido hace años, ¿no? Entonces el consejo que te pido es que hay muchas iniciativas, muchas vértices para este tema que es la electromovilidad y donde claramente a mí yo que he aprendido, el recurso humano lo tenemos, ¿no? Justo con Adrián Zapata, que es del Ministerio de Energía, él está propiciando el transformar autos de combustión interna a eléctricos pero asociados a las municipalidades o en todo caso a las comisarías, porque están los autos tirados y no lo Eric, pueden ahí permíteme hacer un comentario porque es muy bueno el tema que pones en la mesa. Yo discrepo con lo que dices y te voy a explicar por qué. Y normal si estamos en desacuerdo, ¿sí? usar. Primero, yo no creo que tengamos el recurso humano y hay que ser muy honestos con nosotros. O sea, no tenemos fabricación de nada, no tenemos fábricas. Que tenemos la capacidad de aprender es una cosa muy distinta de decir que tenemos el recurso capacitado. No lo tenemos. Tenemos que tener esa humildad para pedir o a la hora de hacer una tipo de negociación que haya una transferencia tecnológica. Porque sí creo, y creo que eso es lo que tú indicas, sí tenemos la capacidad de hacerlo. Yo estoy convencido, cuando la gente trabaja en hidrocarburos o en minería, el nivel que tienen nuestros profesionales es muy alto y está en la capacidad de adquirir el conocimiento, pero decir que tenemos el recurso humano es un error, porque eso haría que no nos posicionemos realmente donde estamos y poder recibir el conocimiento de países industrializados. O sea, hoy día, si tú me dices que podemos hacer baterías, te digo que no, porque una cosa podría ser tener el recurso y otra cosa es tener la tecnología de punta del mundo. O sea, hacer baterías es el top uno de la tecnología mundial hoy día. Entonces, hay que ubicarnos bien, pero sí creo que podríamos sumarnos y tenemos la Ujú. capacidad para hacerlo. Esa es la primera Pero, cosa que creo. Lo otro, y aquí es un tema más polémico, porque yo no creo en la conversión de autos pequeños. No lo creo, por una razón. O sea, si es como hobby o un proyecto de universidad, todo bien. Pero masificar con lo que significa la seguridad de una persona, no, por dos razones, ¿no? Primero, que la batería, cuando habla, estamos hablando de 400 600 voltios, 200 amperios de carga. Eso no puede ser manipulado sin regulación en un taller artesanal o un taller chiquito. Y digo artesanal considerando lo que significa la tecnología de baterías en el mundo. Entonces, no estamos preparados para manejar ese nivel de voltaje y de corriente. Una cosa es la electricidad de un vehículo a 12 24 voltios, otra cosa son 600 voltios
200 amperios cuando carga. O sea, eso es otro mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque en lo personal, creo que no entendemos, o sea, la cantidad de baterías o accidentes que ha habido para llegar a la estabilidad del día. Hoy día quiero comprar un kit y quiero sumo resto y hasta ahí no funciona así. Hay que ser muy, desde mi perspectiva, muy humildes de entender de que no se trata. Y además, y esto, y seguramente este espacio, los que hemos llevado diseño mecánico, pues estamos cambiando todo el vehículo. O sea, un vehículo de combustión tiene una fase de diseño totalmente diferente a un vehículo eléctrico. Entonces, el vehículo eléctrico tiene una batería abajo, tiene otro centro de gravedad, tiene otra aceleración, tiene otra curva. O sea, andar convirtiendo para masificar, y repito, para masificar es peligroso, porque yo le quito el motor eléctrico, el motor de combustión, le pongo un motor eléctrico. Ojo, en un vehículo eléctrico original, el motor eléctrico va en el eje, no lo va en otro lado. Yo sí he visto camiones que están convirtiendo, pero están haciendo toda una ingeniería correcta, que es poniéndole el motor en el eje y poniendo la batería en el flat. O sea, están haciendo un trabajo de ingeniería que va como de 3 o 4 años, por cierto. Entonces, ahora no se trata de comprar un kit por Alibaba, poner un carro y ponerlo. No es tan fácil, porque obviamente le estoy cambiando todo el diseño aerodinámico del vehículo. O sea, cuando ese carro se accidente, porque se va a accidentar, ¿de quién hace la culpa? ¿De la marca el que convirtió? ¿O todos se van a lavar las manos? Entonces, mi, mi, mi- a ver, quiero decirlo bien, no podemos hacerlo artesanalmente. Eso tiene que ser muy ligado al fabricante original, a la ingeniería que hay detrás de una fábrica, de un vehículo, a la normativa. Un vehículo cumple una serie de normativas, pero muy alta de seguridad. Un vehículo eléctrico, por ejemplo, un vehículo eléctrico tiene un sistema de compatibilidad electromagnética. Entra una cámara anacroica para ver si funciona o no funciona. Un vehículo eléctrico tiene que garantizar que una persona que utilice un marcapaso puede ir y conectar su vehículo sin que la interferencia electromagnética le perjudique el marcapaso. Entonces, no es convertir por convertir. Perdónenme si soy un poco duro en el tema, pero yo creo que hay que centrarnos en la conversación correcta. ¿Se puede hacer? Quizás sí. ¿Hay forma correcta de hacerlo? Sí. ¿Hay forma incorrecta de hacerlo? Muchas. En el Perú estamos caminando por la equivocada. Aquí tenemos que caminar por la forma correcta, ver de dónde se hace de la manera más eficiente a nivel de ingeniería. Somos ingenieros, tenemos que hacerlo bien. Entonces, andar convirtiendo una municipalidad en los juegos abandonados para masificar, creo que sería el error más grande como país. Malogramos la tecnología y le vamos a dar razón a hidrocarburos de que eso no se puede hacer. O sea, yo creo que ahí hay que caminar con pinzas, hay que recorrer el camino, que es un poquito largo, pero para hacerlo bien. Como está haciendo hoy día en el Perú, yo personalmente, ya lo título personal, creo que es un error. Y debemos nosotros ver la forma de que se haga bien si lo queremos hacer. En la lista de exigencias está claro el tema de seguridad y de ingeniería, ¿no? Para dar el paso. Pero está bien, es justo lo que quería entender, porque como formadores de criterios, yo quería darle esta información a los alumnos, ¿no? Y justo lo que tú dices, yo no había tocado el tema de la seguridad, pues, y el tema de la lista de exigencias previas que debemos tener, en mi caso, alguien del siguiente paso de la industrialización o pasarlo a más. Está bien, gracias, José Luis. No, encantado. Excelente. Gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por responder la pregunta. A veces esto me llama a la reflexión, ¿no? Me pongo, hago un comentario, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos empezado con carros eléctricos, ¿no? Y no con uso de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, No el lo mundo, sabremos nunca. ¿no? Pero yo sí puedo quizás, en mi pensar, ¿no? Personal, digo, eh, alguien tiró una bacteria y nos dio el COVID a todos y ahora dependemos mucho de estar vacunándonos, de estar, digamos, propensos, bueno, a cuidarse, bueno, y ir a un neumólogo. Pongo a pensar que en el mundo los que nos antecedieron, su intención fue, digamos, explotar el petróleo y favorecer a las empresas O multimillonarias sea, y hacer primero es ricos una a, conversación a muy un amplia, no sector. para este espacio ni tiempo, pero Pero seguramente hay un interés económico. no, el interés Es imposible negarlo.
O sea, la OPEC domina el mundo, no los países, los G7. El que domina el mundo son los 7 países que dominan el petróleo. Y eso es Sí, así. O sea, no, es no, decir, no nos neguemos, pero la conversación es mucho más amplia y estamos en una transición y hay que caminar esa transición. sí, ese es el objetivo. Bueno, hay varios sectores que deben de participar. Es decir, aquí para cambiar una realidad es, tienen que participar todos, ¿no? Gobierno, colegios profesionales, universidades, el poblador. Antes, me acuerdo en el año 80, bueno, no mucho, salía a la calle y veía pocos vehículos, ¿no? Mi padre tenía un vehículo y quizás no lo usaba más, se movilizaba caminando, era cerca todo, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Chiclayo. Al 2024 hora punta, eh, te toma una hora salir del centro de la ciudad, quizás a La Victoria o quizás a José Leonardo Ortiz te toma una hora y media y digamos, han permitido que hay mucha facilidad para obtener un carro y algunos, bueno, ahorita GLP, a gas natural, inclusive todos los que he preguntado, ¿no? ¿Qué es mejor, gas natural o GLP? No, GLP porque nadie te supervisa y lo sacas en cualquier taller Imagínate esa respuesta. pero así Imagínate dicen. esa respuesta. Yo lo llevo Debería ahorita ser GNB que lo tenemos gratis. Bueno, barato. y yo lo llevo, la informalidad, el tema informal. Tanto la persona le gusta la informalidad, hay algunos no, pues es cultura. Es decir, este tema de la electromovilidad es cultura, ¿no? O sea, hay gente que a veces, sí, por eso, ¿no? Ese tema de educación, el tema desde los colegios, de las universidades, ¿no? Bueno, juntar para comprarse, ¿no? Un carro a combustión, un carro de carrera, ¿no? Es decir, un carro ecológico, es tema cultural, ¿no? Lo que pasa Pero es a que, a ver, veces, para cerrar el tema, porque tengo otras cosas que hacer, ya me esperan mis perdón, familiares en el feriado, estamos caminando a un concepto de movilidad que yo tengo que moverme de punto A al punto B, yo veo cómo lo hago. Mi carro propio, mi carro compartido, en bicicleta, en scooter, caminando, en tren un tramo, en un bus otro. Entonces, en realidad, estamos transicionando en el mundo al concepto de movilidad. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero nada, yo agradezco el espacio, las preguntas, la sí, oportunidad. Hablar con paisanos ha sido muy gratificante y espero vernos en otro espacio. listo, muchas gracias, José Luis. Bueno, el Colegio de Ingenieros del Perú otorga este certificado a tu persona por haber participado como ponente en la conferencia Una visión país de la electromovilidad. Electromovilidad, oportunidades y barreras, desarrollado por nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy, 7 de junio del año 2024, con una duración de 2 horas académicas. José Luis, desearte muchos éxitos, muy agradecido, recibe el saludo de nuestro decano y que tengas un bonito día, ¿no? Y el día de mañana que pases un feliz día del ingeniero, ¿no? Con toda tu Muchísimas gracias a familia y todos. tus Que le vaya colegas. muy bien. Gracias. Hasta luego, cuídate, nos despedimos. Chao, Chao, chao. hasta luego. Hasta luego con todos. Nos encontramos a las 6 de la tarde con nuestra siguiente conferencia. Cuídense.